La tragedia por el desplome de la estructura que conectaba las estaciones Olivos y Tezonco en la línea 12 del metro de la Ciudad de México no solo marcó por siempre la historia de la capital, sino que cambió por completo la vida de familias, pues en cada uno de los 25 muertos hay padres, madres, hermanos, hijos y amigos que ya no volverán. Para honrar su memoria, en milenio.com te presentamos las historias de las víctimas que dejó el desplome que sembró la avenida Tláhuac, la Ciudad de México y a todo el país. Carlos Emanuel Pineda Bernal, de 38 años, era odontólogo de profesión, pero hace poco se había unido a la Guardia Nacional. Cuando abordó el tren que cayó, se dirigía a su casa, donde lo esperaban su esposa y sus 2 hijos. Santos Reyes Pérez trabajaba como albañil para mantener a su familia, conformada por su esposa y 2 hijos. El día del accidente, casualmente se festejaba a los trabajadores de la construcción, pero no pudo regresar a celebrar a su casa, ubicada en el Valle de Chalco, Estado de México. Imer del Águila Pineda tenía 29 años. Era ingeniero en sistemas y trabajaba en la aduana del AICM. Vivía en San Andrés Mixquic, Tláhuac. Tenía 2 hermanos, y su principal motivación para salir a trabajar era darle una mejor vida a sus padres. Era fiel seguidor de los Diablos Rojos del Toluca. Alejandro Mendoza Vega tenía 53 años. Era contador por la UNAM y trabajaba en la FGR. Poco antes del accidente, avisó a uno de sus 2 hijos que ya iba en camino a casa, ubicada en la colonia Asunción, alcaldía Tláhuac, pero murió tras el desplome del tren en la línea 12, la cual usaba en lugar de su camioneta para evitar el tránsito. José Juan Galindo Soto tenía 34 años y se dedicaba a la albañilería. Justo el lunes fue el día de la Santa Cruz y aprovechó el descanso para ir al dentista, porque tenía un dolor de muelas que no lo dejaba en paz. Le pidió a su esposa Evelyn que lo acompañara y ambos fueron en su coche color vino. Después de su cita, la pareja subió a su auto para regresar a casa. Ellos no iban en el tren que se desplomó, iban en su auto. Cuando ocurrió la tragedia, el metro les cayó encima. Evelyn fue rescatada y llevada a un hospital donde permanece grave. El destino de José Juan fue distinto. Murió aplastado dentro de su auto. 5 minutos antes del accidente, Brandon Giovanni Hernández Tapia, de 12 años, habló con su mamá. Me dijo que iba a llegar a cenar y que tenía una sorpresa. Quiero pensar que tenía mi regalo del 10 de mayo, pero después ya no supe nada. El adolescente disfrutaba de bailar, cocinar con su abuelita y hacer ejercicio. Alan, su hermano menor, aún no sabe del accidente. No han encontrado cómo decirle la terrible noticia. En el tren que descarriló también viajaba la expareja de la mamá de Brandon Giovanni, quien está delicado de salud. Salió tarde del trabajo. Jesús Baños García, de 27 años, laboraba en una fábrica de plásticos, cerca de la estación Periférico Oriente. Era jugador de fútbol amateur y aficionado al América. El día del derrumbe del tren de la línea 12 del metro, iba de regreso a su casa, ubicada cerca de la estación Olivos. 3 días antes del accidente, Sergio Valentín Rodríguez Salcedo, de 61 años, entró a trabajar en el área de limpieza de la estación Tezonco, con el objetivo de tener un ingreso extra, ya que las ventas de muéganos bajaron por la pandemia del coronavirus. A la hora de la comida, su pareja, Guadalupe Salas, lo visitó. Las últimas palabras entre ellos fueron un «Te vas con cuidado, flaca», que pronunció Sergio Valentín, a lo que la mujer respondió «Nos vemos en la noche». Pero eso nunca ocurrió. Tras el accidente, le llamó varias veces al celular, hasta que alguien le respondió que estaba hospitalizado. Horas después, el hombre murió. Liliana López García era gerente en una tienda de ropa en Plaza Forum Buenavista, de donde se dirigía esa noche hacia su casa para cenar con su hijo, Yadir, de 14 años, a quien antes del accidente le dijo que compraría comida para que comieran juntos. Sin embargo, el desplome de la línea 12 impidió que llegara a su destino. Era originaria de Veracruz y su pasión era estar con su familia y conocer pueblos mágicos. El último viaje que realizó para visitar alguno fue a Presidio, en Tezonapa. Mario Alberto Bautista Sánchez era ingeniero en sistemas. El 3 de mayo había salido de su trabajo en Polanco para dirigirse a su casa, en la colonia Santana Poniente, en la alcaldía Tláhuac. Abordó la línea 12 del metro en Mixcoac y bajaba en Nopalera. 2 días antes del desplome cumplió 25 años, por lo que su familia celebró con una pequeña comida.
El joven disfrutaba de la tecnología, le encantaba la música y estar en la computadora. Cristian López Santiago, de 41 años, era abogado y trabajaba en el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. La noche del accidente había llamado a su esposa para informarle que iba de regreso a casa, donde además de ella, sus dos hijas de 13 y 7 años lo esperaban. Cristian se había fijado como meta titularse, por lo que a diario se esforzaba para cumplir su objetivo, para después dedicarle más tiempo a sus hijas. Miguel Ángel Vázquez Castellanos tenía 24 años. El día del accidente regresaba de trabajar en la industria de la construcción, donde realizaba instalaciones eléctricas, oficio al que se dedicaba para mantener a su pequeña hija, quien era su motivación para trabajar. Era originario del Valle de Chalco en el Estado de México, donde vivía con sus padres y su hermana Berenice. Al joven, quien en redes sociales se identificaba como Pantera, le gustaba salir con sus amigos y el reggaetón. Angélica Segura Osorio tenía 44 años y trabajaba en una sucursal de la Zapatería León en el centro histórico de la Ciudad de México. Tras salir del trabajo, se dirigía a su casa en Valle de Chalco, donde le esperaba su familia. Tenía una hija de 25 años y un hijo que el próximo 9 de mayo cumpliría 18 años, además de un nieto. Juan Luis Díaz Galicia tenía 39 años y trabajaba como chofer en Coyoacán. Pocas veces usaba el transporte público para regresar a su casa en la colonia Tierra y Libertad, en Tláhuac. El 3 de mayo fue la excepción. Ese día viajaba en los dos últimos vagones del tren de la línea 12, que quedaron suspendidos tras el desplome. Melitón Velasco López tenía 48 años y era albañil. El lunes se despidió de su esposa Adela Herbe y salió de su casa, ubicada en Chalco, Estado de México, a las 7 horas, junto a sus hijos Adán y José, para dirigirse a su trabajo en la Ciudad de México. Ese día celebró el Día de la Santa Cruz junto con su patrón y se subió al metro para volver a casa. Iba en el vagón que se desplomó entre las estaciones de Sonco y Olivos. Melitón murió, mientras que sus dos hijos resultaron heridos. José Luis Hernández Martínez, de 60 años, era hojalatero y pintor. Por más de 40 años trabajó en diferentes empresas automotrices, como Nissan, General Motors y Volkswagen. El 3 de mayo regresaba a su casa en la colonia López Portillo, pero debía bajar en la estación Tlaltenco. Llevaba alrededor de 35 años casado y tenía 3 hijos. Lo que más disfrutaba era estar en familia. Ismael Salazar Juárez tenía 49 años y trabajaba en una farmacia. El día del colapso del vagón de la línea 12 volvía precisamente de su trabajo. Tras el accidente, su hija comenzó su búsqueda vía redes sociales, pero fue hasta el siguiente día cuando supieron que estaba muerto, que volver a casa esa noche le costó la vida. Mi papito ya está en el cielo, 49 años siendo el hombre perfecto, escribió su hija en Facebook, para informar del fallecimiento. Espero que alguien nos pueda ayudar, escribió Amy, la nieta de René, para pedir ayuda en redes sociales para localizar a su abuelo, quien viajaba en el tren de la línea 12, que se accidentó el lunes 3 de mayo. El hombre de 70 años fue identificado casi 24 horas después del desplome del convoy. Ildefonso Barrios Castañeda tenía 44 años. Viajaba en el tren de la línea 12 porque se dirigía a su casa, ubicada en San Andrés Mixquic. Gabriela tenía 27 años. Fue la última víctima en ser identificada, luego del accidente en la línea 12 del metro. Ella viajaba en el convoy, que le impidió llegar a casa y ver a su hijo Yael, de 4 años. La tragedia evitó que recibiera la tarjeta sorpresa que su pequeño le preparó con sus propias manos y que le entregaría para el Día de las Madres. Solo la maestra de preescolar de Yael, Lisette Leiva, sabía del regalo que el niño seguía preparando con esmero para su madre, una tarjeta que anunciaba de dónde a dónde la amaba. Hoy, a 4 días de que Gaby recibiera el obsequio de su pequeño y el festejo por ser mamá, su cuerpo fue despedido por su familia en el panteón. Miguel Ángel tenía 42 años. A las 22 horas del 3 de mayo, tras salir de su trabajo en una plaza cercana, abordó el tren de la muerte, en la estación periférica oriente de la línea 12. Por horas, su familia no supo nada de su paradero. En Facebook, su sobrina inició la búsqueda, difundiendo una imagen de su rostro. Amigos, ayúdenme a localizar a mi tío. Desde el día de ayer no se sabe nada de su paradero. Si alguien lo vio, por favor avisar. Su nombre es Miguel Ángel Espinosa Flores. Tiene 42 años, escribió la joven.
quien horas después confirmó la muerte de su familiar. Gildardo Rodríguez Galicia tenía 53 años. Abordó la línea 12 del metro en la estación de Sonco, rumbo a Nopalera, para recoger a su esposa del trabajo. Solo tenía previsto recorrer 3 estaciones, pero el tren en el que viajaba cayó sobre la avenida Clau, tras el desplome de una estructura. Nancy Ledesma Salgado, de 22 años, estudiaba pedagogía y además trabajaba en Plaza Las Antenas para solventar sus gastos, por lo que solía usar la línea 12 para regresar a casa. El 3 de mayo había ido a la plaza con su hermana Tania Ledesma Salgado, de 15 años, y su novio, quien trabajaba en el lugar. De acuerdo con Enrique, su novio, tenían planes de vivir juntos. El cuerpo de Nancy fue localizado en la Fiscalía de la Investigación Territorial 6 en Iztapalapa. Evaristo Lucas Santiago, 56 años. Lorenzo Islas Cruz, 60 años.